Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Hoy que estamos haciendo un recuento, una recapitulación de los 300 programas ya al aire, acompañándole desde el primer momento en que se notificó el primer caso de COVID-19 en México. 10 meses de una pandemia que ha sido larga, exhaustiva, sobre todo para el personal médico, que ha tenido que luchar incansablemente y sin tregua durante estos largos 10 meses de pandemia. El resto de los países en América Latina poco a poco van siguiendo también este lapso de tiempo. Hay que recordar que el primer caso de COVID-19 llegó a América en Brasil, días después llegaría a México y a partir de ahí la historia para el continente americano no ha cedido. Miles y miles de casos y tristemente también miles de muertes. Hoy estamos llegando a nuestra emisión número 302 de Coronavirus, la pandemia, poco más de 3 meses que le ha tomado a COVID-19 pues infectar a 1 millón de personas. Esto le tendremos, por supuesto, también el recuento. La distribución de vacunas para los países de la Alianza COVAX será de manera equitativa y comenzará en 2021. Quizá la buena noticia en medio de pues tanta tragedia que ha dejado esta estela de COVID-19. Investigadores del Reino Unido estiman que el fármaco Remdesivir puede ser un antiviral eficaz contra el SARS-CoV-2, el coronavirus causante de COVID-19. Y nuestros reportes vendrán hoy desde China y Reino Unido. China, donde nació precisamente este virus que terminó por infectar a una gran parte del planeta, y Reino Unido, donde hoy por hoy se vive uno de los epicentros más álgidos, particularmente la detección de una nueva cepa. Todo esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora para que usted se quede con nosotros, nos acompañe. Iniciamos, como todos los días, con la pieza que da introducción a nuestro programa, que da marco al mismo. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos lo presenta. Han transcurrido 300 días en que la Universidad de Guadalajara abrió sus micrófonos y el ente televisivo para informar sobre la COVID-19, una enfermedad infecciosa emergente causada por el coronavirus SARS-CoV-2. En la primera transmisión del programa Coronavirus, la pandemia, el lunes 2 de marzo se informaba que a 62 días del anuncio de los brotes en Wuhan, China, el mundo contabilizaba 88.948 casos con 3.043 defunciones, con una tasa de letalidad de 3.42%. Un tema sin duda alguna vital en estos momentos. Nos referimos al coronavirus, la forma en que se ha venido transmitiendo a lo largo de nuestro planeta, la llegada también ya de este virus a México. Todas las preguntas que usted tiene en torno a esta epidemia trataremos de abordarlas y de resolverlas a lo largo de la siguiente hora. Desde entonces, las emisiones han dado cuenta día a día todo lo relacionado a este virus que está por llegar a los 100 millones de contagios y a los 2 millones de defunciones. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara la COVID-19 como pandemia, mientras que los países europeos se colocaban como primer epicentro por el número exorbitante de personas que habían sido contagiadas, y Estados Unidos avanzaba para colocarse como segundo epicentro. Ahora es ya oficialmente una pandemia de coronavirus. Esta decisión ha sido tomada por la Organización Mundial de la Salud luego de evaluar la situación de las 2 últimas semanas, en las que los casos fuera de China se multiplicaron por 13 y el número de países afectados se triplicó, con lo que ha llegado hasta el momento a 118. Para mediados del segundo bimestre del año, los países comenzaban a imponer medidas restrictivas. El gobierno de la República de Panamá ha anunciado una cuarentena absoluta en el cual los ciudadanos
no podrán salir de sus casas ni siquiera a hacer supermercado ni a ir a alguna farmacia como se había establecido anteriormente. Para la próxima semana, en su informe al país, se estarían anunciando nuevas medidas para evitar la propagación del COVID-19 en el país. La transmisión del virus SARS-CoV-2 avanzó sin control ante la tardanza de los gobiernos del mundo por establecer medidas preventivas a tiempo. Cuando el mundo se enfocaba en la numeraria y en las políticas internacionales, el programa Coronavirus, la pandemia, daba cuenta todo lo que acontecía en el ámbito científico-médico y sobre las repercusiones que pudieran presentarse al afectar diversos órganos, y sobre los tratamientos que estaban en estudio para la atención e incluso de algunos que tuvieron que suspenderse. Respecto al uso de hidroxicloroquina, cloroquina también, tanto solas como en combinación con un tipo de fármacos conocidos como macrólidos de segunda generación y también utilizados sin la combinación del macrólido. Estos fueron comparados con pacientes que solamente recibieron soporte ventilatorio, etcétera, sin utilizar cloroquina o hidroxicloroquina. A lo largo de estos 300 programas, diversos temas se han colocado relacionados con la COVID-19 que hoy en día se sabe afecta a múltiples órganos como es corazón, pulmones, riñones, hígado, así como la salud mental de la población. En este tiempo, las emisiones de coronavirus, la pandemia, ha dado cuenta sobre el proceso para crear una vacuna, los principales estudios que se venían realizando y que hoy ya varios países comenzaron a aplicarla para tratar de contener el virus SARS-CoV-2. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López, sin duda pieza fundamental a lo largo de estos 302 programas, no solamente como reportera, también como productora y creadora de contenidos de este programa. Le recordamos que hoy estamos llegando al programa número 302 de Coronavirus, la pandemia, y haciendo un recuento de lo que ha pasado a lo largo de estos 10 meses de pandemia en México. Parte fundamental también, sin duda, de este espacio han sido los corresponsales de la agencia EFE, quienes nos han informado todos los días oportunamente de los informes de la Organización Mundial de la Salud. Vamos con nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal en Ginebra, Suiza. Isabel, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Muy buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 notificados a la Organización Mundial de la Salud han sobrepasado largamente los 79 millones, con 500.000 de nuevos casos correspondientes a la última jornada. Los decesos registrados en el contexto de la pandemia se elevan a 1.754.000, con más de 7.000 reportados en el conjunto de países en las últimas 24 horas. América y Europa representan juntas el 75% de casos a nivel mundial, América con más de 34 millones de infectados y Europa con más de 25 millones. La cuota de mortalidad de América y Europa todavía es mayor al acumular entre los dos continentes el 80% de las muertes por COVID-19. América acumula 840.000 fallecimientos y Europa cerca de 555.000. Por evolución diaria, Estados Unidos es el país con más casos, mientras que en el Reino Unido la curva ascendente de casos continúa, a tal punto de que ya se encuentra en el segundo lugar por aumento de casos diarios. Europa comienza la semana vacunando a personas ancianas y personal sanitario, que son considerados los grupos prioritarios, tras algunas primeras inoculaciones simbólicas que hubo el fin de semana y que transmitieron imágenes de esperanza de que en los próximos meses podrá acabarse con la pandemia. Sin embargo, el camino de la vacunación previsiblemente sufrirá tropiezos y el primero, aunque pequeño, ya ha ocurrido, pues la farmacéutica Pfizer ha comunicado a 8 países europeos que se retrasa de hoy a mañana la próxima entrega de vacunas. La razón ha sido problemas de carga y envío. Con los primeros lotes recibidos, varios países europeos empezaron la vacunación a pequeña escala, unos 10 días después de que lo hicieran Reino Unido y Estados Unidos.
Este fin de semana en Italia, donde se han perdido 71.000 vidas y es el país con mayor mortalidad por COVID en Europa, se administraron 3 vacunas iniciales a personal sanitario, mientras que en España la primera vacunada fue una señora de 96 años en un hogar de personas mayores. En Francia, una asistenta del hogar de 78 años recibió la primera dosis en el país. Y en Alemania, la primera vacunada fue una mujer de 101 años. En Austria, lo fue una mujer de 84 años, que dijo que así podrá volver a ver sin problemas a sus hijos, nietos y bisnietos. En Grecia, una enfermera que trabaja en cuidados intensivos en un hospital fue la primera persona en ser inmunizada contra la COVID en el país. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Saludamos, como todos los días, en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, como siempre, un gusto recibirlo. Igualmente, Belén, qué gusto saludarte. Buen día. Hoy en un día muy especial, doctor, estamos celebrando nuestros 300 programas al aire. Y digo celebrando porque ha sido un gran esfuerzo de todo un gran equipo, aunque tristemente ha sido en torno a un tema que no hay mucho que celebrar o no hay nada que celebrar. El surgimiento de un nuevo coronavirus el año pasado que ha puesto de cabeza al mundo, que ha retado a los sistemas de salud en todo el mundo y que nos ha puesto también en una nueva dinámica. ¿Qué es lo primero que hay que reflexionar en torno a estos 300 programas, doctor, y lo que aquí le hemos contado día a día a nuestra audiencia? Bueno, Belén, efectivamente que me parece digno de reconocimiento para todos ustedes que son un extraordinario equipo de trabajo. A mí me han amablemente invitado a participar, me siento muy halagado por ese motivo. Que forma parte, doctor, pues ya no es invitado, ya es parte esencial de este programa. Que así lo consideren, lo agradezco infinitamente, pero tienes toda la razón. Lamentablemente es alrededor de un tema que ha impactado a todo el mundo con mucha letalidad, que desgraciadamente ha alcanzado cerca de 80 millones de personas afectadas y que seguramente son muchísimas más por aquellos casos que son asintomáticos o poco sintomáticos, que por lo tanto no han tenido un diagnóstico microbiológico específico, pero que seguramente han sido casos también de COVID-19. Y Belén, que ha tenido además de la parte sanitaria una afectación a la economía probablemente como no ocurrió en ningún otro momento en la historia por motivo de una enfermedad pandémica. La economía se ha visto contraída, según estimaciones del Banco Mundial, en 7 puntos porcentuales, 7 a 8 puntos porcentuales. Además, se considera que podríamos estar en una franca recesión, pero que no solamente ocurrirá para este año 2020, que ha sido el año de inicio o el año más impactado por la pandemia, sino el hecho de que probablemente el próximo año seguirá existiendo ese impacto económico a nivel mundial. Y el impacto a la salud mental, que es otro aspecto delicado que ha venido ocurriendo por el confinamiento, precisamente por tantos y tantos jóvenes que han tenido que llevar clases en sistemas digitales a través de plataformas virtuales y que todo eso también ha generado impacto significativo a la calidad de la educación. En fin, creo que por donde lo veamos ha sido un año muy difícil, con mucho impacto en muchos aspectos de nuestra vida. Doctor, de estos 300 programas, ¿con qué se queda? ¿Hay algo en particular, algún programa, algún momento, alguna historia, algún dato que lo recuerde particularmente a lo largo de estos 300 programas? Fíjate, Belén, que me impactaron, no uno, algunos, pero alrededor de un tema.
ese tema de la saturación de los servicios médicos que derivaron en fallecimientos de personas que no alcanzaron a llegar a un hospital o que habiendo llegado a las puertas de un hospital, por no existir un espacio de atención, perdieron la vida. Esos momentos a mí me han dejado muy marcado desde el punto de vista emocional. También me ha impactado la escena recurrente del paciente que entra a hospitalización y que por motivos de seguridad sanitaria, entonces estuvo en un aislamiento respecto de la comunicación familiar, aún con los esfuerzos del personal de la salud para intentar alguna ruta de comunicación, posiblemente utilizando teléfonos celulares, etcétera. Y otro escenario que me ha impactado mucho, pues, es el relativo a los colegas profesionales de la salud. El cansancio, el sentirse en momentos desesperados, desmoralizados, por no alcanzar a atender todo lo que esto ha generado, por ese cansancio no solo físico, sino también mental, porque todavía no tenemos un fármaco que específicamente nos ayude a resolver la enfermedad, aunque hay muchos en estudio todavía, y aunque también las vacunas han iniciado a administrarse a nivel mundial, pues todavía faltan muchos meses para que la cobertura nos pueda generar un parteaguas en esta pandemia. Doctor, qué interesante primera reflexión. Ya hablaremos precisamente de las vacunas cuando retomemos nuestra charla. Si me permite, doctor, vamos a lo siguiente. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Hoy, como le decíamos, haciendo un recuento de lo que ha pasado a lo largo de más de 300 días de pandemia en México y en general, digamos, en América Latina. Vamos a nuestro reporte desde China. Es nuestro compañero Jesús Centeno, corresponsal de la agencia AFP, quien nos presenta la siguiente información. Jesús, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Un año hace que comenzaron a registrarse los primeros casos de coronavirus precisamente aquí, donde nos encontramos ahora, en la ciudad china de Wuhan. Entonces, como ahora, los ciudadanos hacían vida normal, solo que por estas fechas, el año pasado, la mayoría de los vecinos de la ciudad desconocía la existencia del coronavirus, ahora tan presente en lo cotidiano. Así, por ejemplo, antes había que escanear códigos de reconocimiento rápido para acceder al transporte público, algo que ahora ya no es necesario. Los únicos casos que existen ahora en Wuhan, los únicos casos activos, son media docena, los de viajeros procedentes del extranjero que están puestos en aislamiento médico. Sin embargo, en las calles de la ciudad ya ha vuelto la normalidad, ya no se ven apenas mascarillas y los bares y los restaurantes y cafeterías están prácticamente llenos. Por otro lado, el último parte de las autoridades sanitarias chinas, emitido este mismo lunes, señala que en estos momentos hay en la China continental 399 contagiados activos, de los que 5 se encuentran en estado grave. Desde el inicio de la pandemia, las cifras oficiales chinas hablan de 86.976 infectados diagnosticados hasta la fecha, de entre los que 4.634 fallecieron. Sin embargo, la última noticia de un fallecimiento en el país asiático a consecuencia de la COVID fue el pasado 17 de mayo.
Si bien las cifras son alentadoras, esta no quiere decir que el virus esté completamente bajo control en China, donde este mismo fin de semana se ha producido un pequeño rebrote en la capital, Pekín. Asimismo, hay al menos otro rebrote del que se tiene constancia en la ciudad portuaria de Dalian, en el noreste, que ha llevado a las autoridades a analizar a toda la población, casi 4 millones de test en 3 días. ¿A qué se deben estos rebrotes? La prensa estatal ha puesto sobre la mesa la teoría de que puede deberse a contagios por contacto con restos del virus en envases congelados procedentes de otros países, en lo que la situación es peor, puesto que varios trabajadores portuarios han resultado infectados. Mientras tanto, en la ciudad semiautónoma de Hong Kong, este domingo se detectaron 70 nuevos contagios como parte de la cuarta oleada de infecciones en la urbe. Reportó desde Wuhan, en China, para el programa Coronavirus la Pandemia, Jesús Centeno. Retomamos nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ya en la anterior intervención hablaba usted de estos momentos que lo han marcado a lo largo de estos 300 días de pandemia que llevamos en México, y podemos decir casi 300 días porque hemos ido a la par desde que llegó el primer caso de COVID-19 a nuestro país. Hoy que estamos precisamente pues conmemorando esos 300 programas de la pandemia que hemos tratado de llevar hasta usted de una manera pues profesional, objetiva. Y hablaba usted, doctor, de este momento tan importante que ha sido el desarrollo de las vacunas, que ha sido también todo un reto de trabajar a contrarreloj para la comunidad médica y científica. Fíjate, Belén, que ese ha sido otro aspecto que me ha impactado mucho ahora desde el punto de vista profesional y académico. Cuando empezamos a hablar del desarrollo de vacunas para COVID-19, Belén, hubo momentos en los que hablábamos de posiblemente 2 años, en el mejor de los escenarios, para contar con una vacuna eficaz y segura. Y hablábamos de 2 años ya considerando los avances científicos y tecnológicos, porque históricamente el desarrollo de una vacuna había implicado años de ensayos clínicos y de estudios de investigación básica, preclínicos. Pero creo que el haber tenido en menos de 1 año varios biológicos, varias vacunas eficaces y seguras, que se han empezado a distribuir ya en muchos países en el mundo, pues nos habla de cuán desarrollada está la ciencia y la tecnología, en particular en el ámbito de la biología molecular, de la inmunología. Hubo un esfuerzo conjunto de muchas naciones, 147 si mal no recuerdo, propiciado por la Organización Mundial de la Salud y por 3 agencias internacionales que dieron a lugar el proyecto COVAX. Y esa suma de esfuerzos a través del proyecto COVAX ayudó a que más rápidamente pudiéramos tener estas vacunas. Ya estamos con la vacuna de Pfizer, ya estamos con la vacuna de AstraZeneca, con la vacuna Moderna, ya estamos con las vacunas CanSino, ya estamos con las vacunas de Janssen, y están a semanas de surgir otras vacunas que van a ayudar indudablemente a que cambie el panorama de COVID-19. Entonces, el tiempo récord, efectivamente, Belén, el tiempo récord que China tuvo para mostrarle al mundo cuál era el genoma de este virus, que fue de solamente 1 mes o un poco menos, y a partir del genoma, el desarrollo rápido de pruebas de laboratorio, pero además el desarrollo de vacunas candidatas que fueron avanzando en sus diferentes etapas de investigación hasta llegar a estos momentos en que ya tenemos disponibilidad de varias vacunas
eficaces y seguras a nivel mundial. La autorización rápida, urgente, cierto, por parte de las agencias regulatorias, doctor, que mucha gente se ha preguntado, en medio de esta celeridad, ¿qué tan seguras pueden ser hoy por hoy estas vacunas? 90% por lo menos en algunos casos, como por ejemplo el caso de la vacuna de AstraZeneca, y 95% promedio con el caso de la vacuna Moderna, de Pfizer también, y se estima que la de CanSino podrá estar entre 95 y 96%. Estamos esperando resultados finales de los ensayos clínicos, pero también con altos niveles de seguridad. Sí, conocimos y en este programa fueron señalados con mucha claridad aquellos eventos adversos graves que en algún momento también tuvieron que detener el desarrollo de los ensayos clínicos por algunos días mientras se analizaban esos eventos adversos graves, pero que luego se pudieron reanudar en virtud de haber sido eventos adversos que desde el punto de vista estadístico no representaban un riesgo mayúsculo contra el beneficio de continuar con el desarrollo de las vacunas. Entonces, creo que estamos frente a vacunas altamente eficaces y altamente seguras. Por eso hemos insistido también, Belén, en este extraordinario programa, el que las personas tengan confianza, que sí acudan a vacunarse y que ojalá y los movimientos antivacunas no generen limitación en cuanto a la cobertura universal. Así es, doctor, sin duda alguna muy importante esto que usted acaba de mencionar, porque en medio de estos procesos acelerados sí que se ha cuidado que se cumplan con cada uno de los pasos establecidos, con cada uno de los protocolos que se tienen que cumplir y que finalmente hoy por hoy se puedan tener, gracias a la tecnología, vacunas en un tiempo récord, vacunas seguras, y que ojalá la apuesta está precisamente en esto, que ayuden a mitigar esta pandemia, que como bien han dicho las autoridades y lo ha dicho usted, doctor, no son la panacea. Las vacunas simplemente vendrán a ayudar a mitigar esta pandemia que ha crecido de manera acelerada y tan contundente en el mundo. Doctor, vamos a ir a un siguiente material, si me lo permite, y regresaremos en nuestro siguiente momento de charlar con usted para pues ver qué es lo que viene hasta después de lo que hemos vivido a lo largo de todo este año. Vamos a lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los hospitales en el sureste de Inglaterra están bajo una creciente presión por el fuerte incremento de los contagios de la COVID-19 debido a la rápida propagación de la nueva cepa del coronavirus, según las autoridades sanitarias. De acuerdo con las últimas cifras, el domingo se contabilizaron 30.501 contagios y 316 muertes, pero se estima que la cifra es mucho más alta porque no están incluidos los casos de Escocia, dado que hasta este martes esa región no divulgará nuevos datos. Los servicios de ambulancias del sureste de Inglaterra, donde se detectó la variante británica del coronavirus, están recibiendo miles de llamadas de urgencia por día, unos niveles no vistos desde el pico de casos en la primera ola del coronavirus en abril. Las últimas cifras disponibles indican que hasta el pasado día 22 había 21.286 personas hospitalizadas por COVID-19 en el Reino Unido, pero se estima que el dato ha aumentado en los últimos días. El Servicio de Ambulancias de Londres reveló que recibió el pasado día 26 casi 8.000 llamadas de urgencias, un alza de 2.500 respecto al mismo día del año pasado. El servicio de ambulancias relacionó este fuerte incremento con la rápida propagación de la nueva variante del coronavirus.
Londres y numerosos condados del sur y este de Inglaterra están en el nivel 4 de riesgo de COVID grave, lo que ha obligado al cierre de tiendas no esenciales, gimnasios, cines, peluquerías, salones de belleza, mientras que se ha pedido a la población que evite usar el transporte público y se quede en casa. Las otras regiones británicas también mantienen diversas medidas restrictivas para contener la propagación de la COVID-19 y su nueva variante, reportó desde el Reino Unido para el programa Coronavirus, la pandemia. Estamos de regreso en esta charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, han sido 300 programas intensos, muy emotivos, hay que decirlo. Han movido muchas fibras en quienes hemos trabajado a lo largo de todos estos días en llevar a la audiencia la crónica de esta pandemia. Y queremos y deseamos que lo que viene sea mejor, aunque pareciera que el día a día y pareciera que este virus se empeña en demostrarnos lo contrario. Pero ¿qué viene, doctor, en los próximos meses? Belén, lo que creo que viene es sí una contención, quizás no del impacto que quisiéramos, pero sí una contención de la pandemia por la llegada de las vacunas. No lo serán todo, definitivamente, por varios motivos, y también esto es parte de lo que viene. La Organización Mundial de la Salud ha calculado que con el esfuerzo COVAX junto con los otros desarrolladores de vacunas que no fueron o no se incluyeron en el esfuerzo COVAX, solamente se va a poder producir vacuna para aproximadamente 2,000 millones de personas. 2,000 millones de personas en el mundo representan el 25% de la población mundial. Entonces, en el 2021 probablemente no alcancemos a cubrir el 75% de la población mundial, que se estima sería el objetivo básico para poder hablar de una inmunidad de beneficio global. Entonces, lo que viene para el 2021 es un esfuerzo de la sociedad en el que debemos seguir guardando las medidas preventivas a través de lo que se ha dado por llamar la nueva normalidad. Para mí es la nueva cultura de la prevención en enfermedades infecciosas. Esa nueva normalidad ha sido muy difícil de sobrellevar, lo sabemos perfectamente bien, y creo que en lo que más impacto se ha sufrido o tenido es, por ejemplo, en lo relativo a las clases en diferentes niveles educativos y en todo el mundo a través de plataformas electrónicas. Pues seguramente durante este próximo año habrá momentos en los que se tenga que continuar, a lo mejor con sistemas mixtos, presenciales y en plataforma, para evitar mayores riesgos. Los números lo irán dictando en el día a día a nivel mundial. Pero número dos, creo que el mundo debemos aprender, o al menos ya debimos haber aprendido, que guardar la sana distancia entre persona y persona, que el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de las manos, el evitar en lo posible reuniones masivas en donde no se asegure esa distancia, la ventilación de los espacios, etcétera, pues va a tener que seguir siendo una constante por lo que decíamos de la no cobertura universal todavía con la vacuna contra COVID-19. Y por otro lado, Belén, creo que debemos aprender y
también es una lección que nos ha dejado la pandemia de COVID-19, que la salud ya no es un concepto exclusivo de la salud pública del ser humano, sino ahora se tiene que ver desde dos vertientes: la salud global, que es la cooperación internacional para lograr los objetivos de la salud universal, pero también en el concepto conocido como una salud, que incluye no solo la salud de los seres humanos, sino también la salud del medio ambiente y la salud de los animales. Porque esta que estamos viviendo es una zoonosis, es una enfermedad que surge de una especie animal, como también ocurrió la infección por el coronavirus del 2012, el MERS, y del 2003, el primer SARS. Estas situaciones deben llevarnos a la reflexión de si el deterioro del medio ambiente que probablemente hemos generado los seres humanos han sido de alguna manera quienes hemos propiciado este tipo de nuevas enfermedades. También es algo que debemos aprender y es una lección que debemos haber aprendido ya y que por lo tanto debe ser de utilidad para estrategias futuras. ¿Qué viene también, Belén? Con esto termino esta fase del comentario. Seguramente ya algunos resultados de ensayos clínicos con nuevos medicamentos. En este momento hay ensayos clínicos de fase 2 y de fase 3 con nuevos antivirales que se utilizaban para otros propósitos, pero que seguramente en el 2021 ya tendremos resultados. Esperemos que sean más eficaces y seguros. Doctor, como siempre, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio, estos primeros 300 programas, y deseamos también pues que pronto haya, como usted bien dice, más herramientas para hacer frente a este COVID-19. Gracias, doctor. Qué maravilla formar parte de este equipo. Belén, muchísimas gracias. Gracias como siempre. Vamos a lo siguiente. Y mire, en medio de esta pandemia de COVID-19, no todo han sido pérdidas. Hay sectores que se han beneficiado, que han registrado ganancias en medio de esta pandemia de COVID-19 y nos referimos particularmente a la industria farmacéutica. Ante la aparición de la COVID-19 en el mundo hace ya un año, la tecnología avanzó de manera considerable, creando desde apps hasta robots, bases de datos complejas, y se impulsó la telemedicina. La telemedicina es fundamental para evitar el colapso en los hospitales, para lograr el diagnóstico y tratamiento de la COVID-19 de manera remota. El paciente solo tiene que abrir una aplicación, detallar sus síntomas y esperar a que un médico le atienda a través de una consulta virtual. Las aplicaciones móviles, los gadgets y los chats inteligentes no podían faltar en esta selección de la aplicación de la tecnología para hacer frente al coronavirus, a través de funciones de prediagnóstico, descongestionando las vías telefónicas habilitadas para personas posiblemente contagiadas y midiendo resultados. Otras innovaciones se han desarrollado como los robots asistenciales, ya sea que entreguen mercancía, pidan el uso de cubrebocas en las tiendas, den consulta psicológica y acompañamiento emocional a los pacientes internados por COVID-19. Otro ejemplo de tecnología aplicada se encuentra en el uso que en algunas regiones le están dando a los vehículos aéreos no tripulados o drones. Con estos aparatos se han llegado en China, por ejemplo, a pulverizar y desinfectar calles. Para ello, se han servido de modelos que han incorporado sistemas de aspersión para lograr este objetivo, informó Rocío López Fonseca. Y este año 2020 ha dejado una revolución en materia de telecomunicaciones. El doctor Fernando de la Peña, director de la agencia AEXA, nos amplía. Muy buenas tardes, muchas gracias por mi invitación a esta colaboración. Un gran saludo a ustedes y a su amable auditorio.
Pues bueno, este 2020 creo que trae una nueva revolución en el tema de telecomunicaciones, así como hemos visto la revolución industrial hace varias décadas. Creo que esta pandemia lo que trae es una revolución en telecomunicaciones y lo digo por esta razón. En menos de un año, lo que pensamos que iba a tomar 10 años se implementó. Por un ejemplo, la compañía de telecomunicaciones Zoom tenía en el año 2019 reportaba cerca de $800,000 de ganancias y tan solo en el primer cuarto de 2020 había sobrepasado los $37 millones. Compañías de entrega de comida como DoorDash o la compañía para hospedaje Airbnb, en el cual cualquiera puede poner su casa a la renta, cotizan esta semana en la bolsa. ¿Qué quiere decir esto? Que esta revolución está cambiando. Por ejemplo, los hoteles están en desuso, los cines van a caer en desuso, a lo menos por este tiempo, mientras otras tecnologías emergen, las que son telecomunicaciones, lo que son forma de entrega de paquetes. Por ejemplo, Walmart tuvo un crecimiento este año de un 123.1%, porque implementó un portal de entregas por medio de Internet, por medio de su portal de Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que las compras y la forma en que la gente está trabajando es diferente y no vamos a regresar a la normalidad porque mucha gente, sobre todo generaciones adultas, que dudaban usar el comercio en línea, que dudaban de pedir la comida por Internet, hoy en día vieron los grandes beneficios. Entonces, ¿sobre qué traer este 2020? Mi comentario es que es una nueva revolución, no una revolución industrial, sino una revolución de telecomunicaciones, no algo en que la gente va a perder empleos, sino que se van a generar nuevos empleos, pero diferentes. Para dar un ejemplo, hay una proyección de economistas que creen que para 2021, para finales del primer cuarto de 2021 o inicios del segundo cuarto de 2022, se van a cerrar por lo menos un 50-60% de los pequeños negocios, de las pequeñas empresas. Y esto tiene mucha lógica, porque lo que va a pasar es que esta gente va a cambiar sus giros. La gente que tenía un restaurante va a tratar de vender comida en línea. La gente que vendía tradicionalmente tendrá que hacerlo en línea. La vacuna va a tardar, aunque se empiece a implementar, tiene que tener un ciclo de 2 años para que todo el mundo esté vacunado. La vacuna requiere, a lo menos lo que es la de Moderna y Pfizer, he platicado con gente que se la ha puesto, son 2 dosis, una dosis y a las 3 semanas la segunda dosis, pero el periodo que dura o de protección ronda, según algunos expertos, entre 8 meses a 1 año. Nos vamos a tener que vacunar cada año y para que todo el mundo esté vacunado va a ser un ciclo de 2 años. Entonces, creo que 2021 y 2022 van a seguir con esta trayectoria de esta nueva normalidad y creo que la forma en cómo trabajamos es diferente. El mercado de oficinas está bajando, la renta de oficinas. Sin embargo, mucha gente está trabajando en casa, haciendo home office y creo que va a ser una tendencia que vamos a seguir viendo cómo crece. El mercado del entretenimiento, hoy en día, por ejemplo, películas que se esperaba se estrenaran en cine, lo que hace la gente es comprar con HBO, comprar con Disney Plus y tener acceso a esas películas y esas series. ¿Y qué va a cambiar? Pues que la gente ya no se va a esperar a los estrenos al cine e ir a verlo en un horario fijo, sino que va a tener, aparte con las pantallas de televisión que cada vez cuestan menos, pues va a tener en su casa su espacio y poder disfrutarla en familia o disfrutarla con amigos. Entonces creo que son épocas de cambio, es una nueva revolución y creo que eso es, en conclusión, es lo que trae este 2020. Gracias a Fernando de la Peña, el doctor Fernando de la Peña, director de la agencia AEXA, quien amablemente ha accedido a compartirnos esta colaboración. Y mire, vamos ahora hasta Panamá. Ahí se encuentra Ángel Sierra, periodista de SER-TV de Panamá. Te escuchamos, adelante con el reporte. Hola, les saluda Ángel Sierra Yarza desde Panamá, ciudad de Panamá. Saludos a los colegas del Canal 44 de México. Vamos a darle un compendio de la realidad de Panamá frente al COVID-19. Hasta el 20 de diciembre de este año podemos hablarles a ustedes de 212.339 casos positivos de COVID, de los cuales hasta la fecha, o sea, en las últimas 24 horas, ese 20 de diciembre, hablábamos de 2.755 casos nuevos. Hasta el momento en Panamá hay 173.508 personas que se han recuperado y se han hecho más de 1.163.830
13 pruebas. Hay que tomar en cuenta que Panamá cuenta con una población actual de poco más de 4 millones de habitantes. Las pruebas nuevas diarias están entre los 13.000 y hay de 81 a un 85% de pruebas negativas frente a un 18 a 15% de pruebas positivas. También hay que destacarlo que Panamá frente a esta situación ha tenido una realidad de 3.566 decesos. Aproximadamente en este último mes de diciembre hemos tenido un porcentaje de 20 a 24 muertes diarias. Panamá tuvo el primer caso de COVID-19 para el mes de marzo, aproximadamente entre el 8 y 10 de marzo, cuando se da la alerta de una persona contagiada y posteriormente de un primer deceso. Ahí fue el punto cero. De inmediato, Panamá, desde todos sus estamentos, no solamente de salud, sino seguridad y también sociales, se unieron para buscar alternativas, principalmente de trazabilidad, de hacerle frente a cualquier otro caso que surja en medio de los primeros que fueron detectados, especialmente de personas que venían del extranjero a nuestro país. Desde ahí se inicia entonces esos trabajos, pero poco a poco se van percibiendo, especialmente en el mes de abril, cómo se da un repunte de casos que toma fortaleza, especialmente en los meses de mayo, junio y en particular julio, que hasta el momento ha sido el mes más difícil para Panamá para los casos de COVID-19, así como los decesos. Pero esto obligó al gobierno de Panamá, liderado por el presidente Laurentino Cortizo, a iniciar un trabajo no solamente con las autoridades de salud, como dijimos, sino también con otros estamentos que se fueron sumando para que dentro del aspecto de ataque clínico del COVID-19 también se sumara el aspecto social, porque esto impactó mucho el campo laboral al tomar medidas enérgicas como la restricción de movilidad y también el cierre de algunas áreas de nuestro país. Esto también hizo a su vez que hiciese un trabajo social con el gabinete social que buscaba en todo momento distribuir bolsas de alimentos para aquellas familias o personas que tendrían que guardar cuarentena en sus viviendas. No solamente con estos aspectos físicos de la bolsa solidaria, como se conoce en nuestro país, sino también con un vale digital que permitiría solamente con la cédula a las personas vinculadas a estos hechos poder retirar productos alimenticios o de farmacias a sus hogares y estar un poco más tranquilos en esa desazón que hay en estos momentos con respecto al COVID-19. Paralelo a eso y de los aspectos de trazabilidad y apoyo social, también el gobierno panameño continuó con la llamada prueba de hisopado o PCR. Esto permitió convertirnos entre los 3 países de América Latina, incluso después de Chile y México, de los que más hacían pruebas de hisopado, lo que permitía entonces darle la posibilidad de saber cuántas personas realmente eran positivas y así tomar los procedimientos pertinentes. Lo que nos ha permitido, reiteramos entonces, enfrentar más de lleno la cantidad de casos de COVID-19 en nuestro país. Hay que insistir que en Panamá, en este último mes se han tomado otras medidas restrictivas, especialmente para la época de Navidad y Año Nuevo, porque hay muchas actividades festivas y lo que quieren es evitar que se den nuevos casos de contagios. Reiteramos entonces, Panamá lucha frontal contra el COVID-19, una realidad que no escapa, al igual que el resto de los países latinoamericanos, pero que muchas de las ideas que vienen de estos países y también las de Panamá ha permitido paliar esta situación que obviamente nos solidariza frente al mundo entero. Con esta información desde la ciudad de Panamá, en la República de Panamá, le mandamos un saludo a los colegas del Canal 44 de México. Ustedes. Muchas gracias, Ángel Sierra, por esta información. Sin duda alguna, pues estos números que no cesan. Mire usted, en poco más de 3 meses le tomó a COVID-19 infectar a 1 millón de personas en el mundo. Aquel 3 de abril, cuando el mundo contaba su primer millón de enfermos de COVID-19, el virus todavía no demostraba todo su insospechado poder destructivo. Ese día, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, encabezaron la rueda de prensa en la que se dio a conocer la noticia. Se han notificado más de 1 millón de casos confirmados a la Organización Mundial de la Salud, incluidas más de 50,000 muertes. Pero sabemos que esto es mucho más que una crisis sanitaria. Todos somos conscientes de las profundas repercusiones sociales y económicas de la pandemia. Las restricciones aplicadas por muchos países para proteger la salud están infligiendo un severo castigo a los ingresos de las personas y de las familias, y a las economías de las comunidades y los países.
Pero el SARS-CoV-2 también había infectado la economía. La directora del FMI daba cuenta que la demanda de financiamiento se había disparado a un nivel récord en los 75 años de la institución. En ese momento, ya eran 85 países los que habían solicitado apoyo al organismo internacional al mismo tiempo. Además de trastocar la economía, la vida social tuvo eventos adversos. El director de la OMS advertía que varios países ya reportaban un aumento de la violencia doméstica desde el inicio del brote de la COVID-19. Cuando se pide a la gente que se quede en casa, es probable que aumente el riesgo de la violencia en la pareja. Mujeres con relaciones abusivas son más expuestas a sufrir la violencia, al igual que sus hijos, al enfrentar un estrés adicional, así como a pérdidas económicas o laborales. Pero estos efectos devastadores solamente eran el principio, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth. Le decíamos ya que desde el pasado 24 de diciembre comenzaron a llegar las primeras dosis de vacunas procedentes del laboratorio de Bélgica, de Pfizer, que en conjunto con BioNTech desarrollaron este biológico. Llegaron también un paquete de dosis adicionales durante el fin de semana, las cuales serán distribuidas en la Ciudad de México y otra parte en el estado de Coahuila, al norte de nuestro país. Son cerca de 45,000 dosis las que hasta ahora han llegado para inmunizar al personal de la salud que trabajan actualmente en los más de 1,000 hospitales COVID que hoy por hoy tiene nuestro país. Este fin de semana también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, transmitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que ha asegurado que se trata de fortalecer toda la primera línea de combatientes contra COVID-19. Esto será durante lo que resta del año y quizá las primeras semanas de enero, para posteriormente continuar con la inmunización de nuestros adultos mayores. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se tienen los recursos económicos suficientes para la adquisición de millones de vacunas que inmunizarán a la población mexicana. De esta manera llegamos al final de esta emisión especial de Coronavirus, la pandemia. Gracias a usted, como siempre, por habernos acompañado a lo largo de más de 300 programas y ojalá también que nos siga acompañando durante los programas que nos restan. Gracias y hasta la próxima. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.